empezar a iniciar la grabación. Muy bien. Va, entonces, aquí solo es para diferenciar, ¿verdad? ¿Cuál es la estimulación directa de la indirecta? Lo que habíamos dicho. Cuando se hace el estímulo al nervio, se hace a través de estimulación indirecta, ¿verdad? Pero cuando el estímulo se hace al músculo, se hace estimulación directa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el caso de estos electrodos, ¿verdad? Se conectan sobre la piel o se ponen sobre la piel, sobre las zonas musculares que se desean contraer, ¿verdad? Entonces, estos van a estimular el músculo, generan contracción. Si alguien ha estado en terapias, generan contracciones musculares, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del tipo de músculo, del tipo de efecto que se desee lograr, así se va manipulando el estímulo. Ok, entonces veamos ahora aquí. En el primer experimento tenemos que es la determinación del umbral. Aquí en la determinación del umbral, la característica del estímulo que se va a determinar o que se va a ir cambiando son, eh, eh, ¿cuál es, jóvenes? ¿Qué es lo que vamos qué es lo que queremos obtener, por así decirlo, en este experimento para determinar el umbral? ¿Qué característica es la característica del estímulo que queremos investigar? Acuérdense que el estímulo tenía 3 Mínimo. características. Aquí queremos la mínima, pero ¿la mínima qué? ¿Qué es lo que está aquí en rojo? La mínima intensidad. Así es, la mínima intensidad. Entonces, un estímulo dijimos que tenía una duración. Aquí estamos hablando que el estímulo dura 0.5 milisegundos. El estímulo tiene una frecuencia que es 0.5 ciclos por segundo, o sea que un ciclo se cubre en 2 segundos. Entonces, lo que queremos determinar es la intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Es la cantidad de voltios o la cantidad de energía necesaria para generar una contracción. ¿Qué es lo que queremos observar? Dice aquí, la mínima contracción del músculo. Entonces, se va a iniciar por el voltaje más suave y se va a ir aumentando hasta observar la mínima contracción del músculo. Entonces, cuando se hizo el estímulo indirecto, es decir, a través del nervio, ¿cuál fue la intensidad que se necesitó? Cero punto uno parece si no, Así es, si no me equivoco. 0.1 voltios. Así es. Esa fue la cantidad mínima de energía que se necesitó para generar una mínima contracción. Yo aquí le hice una captura al video, que no se ve como muy bonito, ¿verdad? Pero aquí tenemos que en la estimulación indirecta, a los 0.1 voltios ya se empezó a ver las rayitas de la contracción. Acuérdense que cuando la agujita generaba una rayita, es una indicación de una contracción, Cada ¿verdad? rayita es una contracción, eso Exacto, representa. exacto. Cada rayita es una contracción, así es. Ahora, en la estimulación directa se hizo lo mismo. Se inició con poca intensidad y se fue aumentando hasta obtener la mínima contracción del músculo. Entonces, ¿cuánta intensidad se utilizó en la estimulación directa? 0.8. 0.8.
Exacto, 0.8 voltios. ¿Y 0.8 es más energía que 0.1 o menos energía, joven? Más creo. Exacto. Entonces, vean cuál es la diferencia. En la estimulación indirecta, miren, se necesitó menos energía, solo 0.1 voltios. En cambio, en la estimulación directa se ocupó 0.8 voltios. Liz, yo tengo una pregunta. ¿Y? ¿Por qué es necesario iniciar desde la intensidad más baja? O sea, ¿afectaría en algo empezar así como de solo Porque, 1 voltio? porque acuérdense que aquí lo que queremos es obtener el umbral. Por eso dice aquí determinación del umbral. ¿Y qué es el umbral? El estímulo mínimo necesario para generar una contracción. Entonces teníamos que empezar de cero e ir aumentando poco a poco para llegar a esa cantidad mínima que ya me genera una contracción muscular. Por Pero eso. sí se podría iniciar desde una cantidad de energía mayor, no mínima. Pues claro, sí, y ya van a ver en los otros experimentos, aquí se inició del valor umbral hasta obtener una respuesta máxima. Miren, aquí se inició del valor umbral, que es 0.1, luego 0.7, luego 3.5. Y aquí, en este caso, se inició con una intensidad supraumbral de una sola vez. Aquí teníamos una intensidad de 3.5 y lo que le fuimos cambiando fue la frecuencia, que es lo que vamos a ver. Entonces, claro que se puede, pero aquí lo que queríamos era obtener el umbral, es decir, la cantidad mínima de energía necesaria para ya generar una contracción. Entonces, ven ustedes aquí, en este dibujito, ven ustedes que en la estimulación directa se ocupó 0.8 voltios, pero miren las contracciones iguales a la anterior, o sea, es una contracción mínima, ¿verdad? Pero en el caso de la directa se utilizó más energía. Ahora, ¿por qué creen ustedes que eso fue necesario? Pensemos en qué cosas son diferentes y veamos cómo el sistema con el que trabajan las células es el ideal. ¿A quién se le ocurre? Alguien que nos pueda decir una idea de por qué puede ser que un estímulo directo tuvo que ser más fuerte que el indirecto. Yo ¿Sí? pienso que el estímulo directo es más fuerte porque quizás levanta o tiene que hacer una contracción con mayor masa, digamos, con una porción más grande del músculo. Pienso yo, no sé. Ay, se le que escuchó cortado ya al final. Ajá, ajá. Pero sí, o sea, lo que usted dice, vaya, en parte es porque como la aguja queda en cualquier punto de la fibra muscular. Entonces, ¿Será porque ajá, en directa se aplica en muscular y en el indirecta en el sistema nervioso? pues sí, por eso. O sea, es que Por eso. esa es la diferencia, Ajá. que la estimulación directa va al músculo. Entonces, en la estimulación indirecta, acuérdense que va por la membrana y va por el túbulo T y el túbulo T atraviesa toda la fibra. Entonces, esto estimula rápidamente más retículo, más cisternas terminales para que hagan los canales de calcio, ¿no es cierto? Entonces, esto más rápido me hace la contracción. Pero en cambio en la directa, como la aguja queda a saber si queda cerca de un túbulo T o no queda cerca de un túbulo T, o sea, la estimulación va por otro lado. Entonces, para que llegue a la membrana y de la membrana se pase a toda la fibra, entonces es más difícil, ¿verdad? Entonces, por eso es que se necesita de una mayor cantidad de energía, ¿verdad? Se necesita por eso una mayor cantidad de energía. Entonces,
el mecanismo de estimulación de la unión neuromuscular es ideal, ¿verdad? Porque con poca energía y la fibra ya se activa, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos la sumación espacial. Ya vimos que es sumación espacial. Entonces, acuérdense que aquí dijimos que deben de irse activando diferentes puntos espaciales. Se van estimulando diferentes bulbos, digamos, diferentes uniones musculares. Entonces, ¿cómo se logra eso? Para lograr aquí la sumación espacial, miren, se fue aumentando gradualmente el voltaje. Acuérdense que vamos a partir del umbral y lo estamos haciendo en una estimulación indirecta, es decir, a través del nervio, ¿verdad? Y se va aumentando gradualmente el voltaje. Entonces, el nervio cada vez va a tener un estímulo más grande. Entonces, ¿eso qué nos va a activar? Diferentes bulbos sinápticos al mismo tiempo. O sea, el axón va a llevar una gran energía, entonces eso se va a dispersar en diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, se empezó, miren, con una intensidad de 0.1 voltios, que es el umbral, luego se aumentó la intensidad a 0.7 voltios y luego a 3.5 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos fue generando? Nos fue generando una contracción más fuerte porque cada vez la línea era más alta. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se fue sumando, jóvenes? ¿Qué fue lo que fue aumentando? La cantidad de bulbos sinápticos estimulados. Entonces, aquí tenemos la imagen de la sumación espacial. Aquí tenemos las líneas que nos fueron generando con 0.1 voltios, ¿verdad? Hasta acá. Aumentó la intensidad, entonces más bulbos sinápticos activados. Mire, la fuerza de la contracción fue más fuerte. Y aumentó la intensidad, más bulbos sinápticos activados, entonces la contracción mucho más fuerte. Por eso llegó la gráfica, la altura de la rayita fue más grande, porque la contracción cada vez era más fuerte, porque eran más bulbos sinápticos activados, entonces muchas más miofibrillas activadas, más sarcómeros contraídos, ¿verdad? Entonces las fibras musculares más rápido acortaban el músculo con más fuerza. Entonces aquí formamos la sumación espacial. ¿Qué fue lo que fuimos cambiando, jóvenes? La intensidad. La fuimos aumentando. La intensidad del estímulo. A mayor estímulo, mayores uniones neuromusculares estimuladas. Entonces, mayor fuerza de contracción. ¿Ahora comprenden los resultados? Sí. ¿Alguna duda? O sea, la idea es que puedan hacer esta relación, ¿verdad? ¿Qué es entonces la sumación espacial? ¿Cómo la logramos? ¿Cómo logramos que varios botones sinápticos se activaran al mismo tiempo? Aumentando la intensidad, ¿verdad? A mayor cantidad de energía, entonces se aumentaba la intensidad. Ahora, el voltaje no llegó hasta 3.5, el voltaje lo siguieron subiendo hasta 8, creo yo. Pero ¿por qué llegó hasta ahí la gráfica? ¿Por qué no pasó de esta altura? Aunque se les aumentó el voltaje. ¿Por qué, jóvenes? Y creo que el doctor ahí un poco lo menciona. O sea, se aumenta el voltaje, pero ya no cambió, ya no hubo una línea más grande y una línea más grande. ¿Por qué?
Lick, no sé si está correcto lo que voy a decir, Ajá. pero a mí me pareció escuchar que llegó como a una contracción sostenida. Algo así, no Eso es sé. en la temporal. Ah, vale. Ya la vamos a ver. Vaya, ¿por qué, jóvenes? Porque el músculo tiene un límite de fibras. El músculo tiene un límite de fuerza que puede generar. Entonces, en este caso, para este músculo, esta fuerza que obtuvo a 3.5 voltios es la fuerza máxima en la que el músculo puede llegar. Ya, pero aquí digamos entonces que ya habiendo generado sumación espacial, ya todas las fibras estaban activas. ¿Verdad? Todos los bulbos sinápticos estuvieron activos, por tanto, todas las fibras en todos sus puntos estaban activos. Entonces, esa fue el grado de contracción máxima que el músculo podía hacer. Ahora veamos el otro caso, la sumación temporal. Aquí dijimos que son en el mismo espacio, pero en diferente tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el cambio que se produce en este experimento? Aquí es, dígame. La frecuencia. Exacto. La repetición de los estímulos, manteniendo una duración y una intensidad máxima, dice, manteniendo la duración y la intensidad obtenida en el paso anterior para la respuesta máxima. Entonces aquí iniciamos con una intensidad de 3.5 voltios y la duración de 0.5 ciclos por segundo. Aquí está. Frecuencia no. La duración 0.5 milisegundos es la duración del estímulo. Entonces, lo que vamos a cambiar gradualmente es la frecuencia. Vamos a iniciar con un ciclo por segundo hasta 20 ciclos por segundo. Imagínense qué tan rápido iba a ir un estímulo después del otro, ¿verdad? Entonces, aquí aumentamos la frecuencia de la estimulación, ¿verdad? Entonces, cuando se hace eso, ¿qué es lo que se obtiene? Ustedes ven lo normal que ustedes ven acá en el primer punto, en una contracción aislada, un estímulo me genera una contracción, una relajación. Pero ¿qué pasa si hago dos estímulos, uno rapidito del otro? Entonces miren, se da un estímulo, pero el músculo medio se relaja y vuelve otra contracción. Entonces, ¿qué pasa si yo hago estímulos repetidos, muchos más estímulos? Miren, se contrae, pero no relaja, contrae, pero no relaja, contrae, pero no relaja. Entonces, ¿qué sucede con cada contracción? Cada vez la contracción va siendo más fuerte, ¿verdad? Y si estos estímulos son tan abundantes, tan frecuentes, que el músculo se mantiene contraído hasta llegar a una tetania. Aquí sí es la tetania. Miren, en esta meseta, en este punto en el que el músculo se quedó totalmente contraído en su contracción máxima. Aquí lo podemos ver también. Miren, inició. Aquí lo vamos a acercar. Miren, se contraía, relajada. Aquí ya estamos, como es la de 3.5 voltios supraumbral, por eso es que notaba la mayor fuerza. Pero se contraía y se relajaba, por eso habían pequeños espacios, ¿verdad? Pero como la frecuencia fue aumentando, el siguiente estímulo era tan rápido que la fibra dejó de relajarse hasta que se mantuvo totalmente contraído en el tétano, ¿verdad? Entonces, aquí en la sumación temporal ya teníamos todos los bulbos activos porque estamos hablando de un estímulo supraumbral, pero aparte de eso, le sumamos la frecuencia, se la fuimos aumentando. Entonces, ¿qué logramos? Que el músculo llegara a tétano, o sea, que ya no se relajó y quedó totalmente contraído.
contraído en su contracción máxima, en su capacidad máxima, que es el tétano, ¿verdad? Entonces, digamos que a veces cuando nos da el calambre, ¿verdad? Es que el músculo de repente se nos empieza a contraer bien rápido y se nos mantiene contraído, se nos hace duro, se hace una pelota, ¿verdad? Entonces ese es un pequeño tétano, ¿verdad? En la sumación temporal. Entonces, ¿comprenden por qué es que se da la sumación temporal? ¿Y el efecto? No. ¿Estamos bien? ¿No tienen alguna duda? No. Lit, y esto de la respuesta, eso sí no entendí qué era lo que me estaba pidiendo. Es que aquí la respuesta es la fuerza que se obtiene en la contracción. Lo que pasa es que aquí no la podemos medir, ¿verdad? Si tuviéramos el polígrafo, creo que sí lo pudiéramos medir, ¿verdad? Entonces, lo que quieren es que ustedes tengan este esquema, ¿verdad? Desde un ciclo por segundo, vean aquí donde están los 3 separaditos, hasta 20 ciclos por segundo, que es prácticamente el punto en donde se llega al tétano. ¿Verdad? Que comprendan eso, ¿verdad? Que la fuerza de la contracción se fue aumentando, el músculo no, o sea, se fue manteniendo contraído hasta llegar a eso, ¿verdad? Dígame, no se relajó. Y la segunda frecuencia fue de 8 ciclos por segundo. Yo creo que sí, pues, pero aquí no lo pusieron. Ajá, eso le iba a decir. Sí, aquí no se puso. Pero de aquí, como aquí en la explicación es que como va de 1 a 20, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el doctor dice que la segunda fue de 8 ciclos por segundo, pero como en el diagrama, aquí no nos dice específicamente cuál era el 1 segundo, cuál era el 8 segundo y cuál era el 20 segundo, al 20 ciclos por segundo, perdón. Entonces, por eso es que no lo podemos como diferenciar aquí en el esquemita, ¿verdad? Pero por eso es que pasa de 1 ciclo por segundo a 20 ciclos por segundo. Eso es lo que deben de tener claro, que cambia la frecuencia. Y que se generó el tétano. Entonces aquí acuérdense que lo que se da es esto. Yo no Como, sé si escuché mal, pero ahí cuando estábamos observando el gráfico en el video, ajá. el tercer ciclo parece que dijo que era 10, pero no sé si escuché mal, como ahí estaba. ¿Algún otro compañero que nos pueda aportar? Si es 8 o 10, yo realmente no No, Que recuerdo. menciona 8 y también menciona 10. Menciona Ajá. los dos números. Entonces no sé si es el tercero o es el segundo que tiene esas dos frecuencias. ¿El tercero o el segundo qué? Vaya, en las frecuencias tenemos que la frecuencia A es de 1 ciclo por segundo, ¿verdad? Ajá. En la frecuencia B, en el video se dice que tiene de 8 ciclos por segundo y también tiene 10 ciclos por segundo. Entonces, no Así, sé si la ya. frecuencia B es 8 y la frecuencia C es Póngale, 10. ajá, cabal. Aunque como les digo, yo creo que lo más importante, porque al final la tetania se logra en un 20, ¿vea? Pues Vea sí. que también menciona los 20. O no los menciona, llega No, hasta 10. hasta 10. Vaya, déjenme, voy a consultar eso solo para detallar, ¿verdad? Porque si ustedes notan, como en el manual, en la explicación, siempre se ha puesto 20. Entonces voy a verificar, porque yo creo que quizás él tendría que haberlo dicho. Entonces los intermedios son 1, 8, 10 y 20, pero eso es lo que yo creería. Pero déjenme verificar, ¿verdad? Pero en dado caso, pues sí, lo que está escrito es esto, que se modifica de 1 ciclo hasta 20 ciclos, ¿verdad? No se preguntaría, de acuerdo al video, el cambio se generó a partir de qué ciclo, ¿verdad? Pero a partir de qué cantidad.
Pero por lo menos ahorita lo que sí deben de tener presente y de tener claro que la sumación temporal implica un cambio en la frecuencia y que debido a que los estímulos cada vez se hicieron uno más cerca del otro, entonces que el músculo ya no se relajaba, sino que se mantenía contraído, ¿verdad? Y lo que sucedió es que llegó a mantener la contracción sostenida. Ok, entonces eso está un poco relacionado aquí con lo que implica la contracción muscular única, ¿verdad? Que aquí en este caso que el polígrafo se puso a una velocidad más alta, entonces se le dio un solo estímulo con una duración de 0.5 milisegundos, una frecuencia de 0.5 ciclos por segundo y una intensidad máxima, o sea, de 3.5 voltios, ¿verdad? Entonces, esto nos generó, ¿verdad? Una contracción que antes, como el papel iba más lento, la contracción y la relajación eran una rayita. Pero aquí podemos ver el espacio. Entonces, al ver este espacio, aquí lo podemos ver, el dibujo que hizo él, en una velocidad de 100 milímetros por segundo, la contracción nos generó una curva, ¿verdad? Entonces, que cuando la curva sube y que en lo que sube dura 1 centímetro, ¿verdad? Eso es la fase de la contracción. Esta parte de aquí es la fase de la contracción. Y cuando baja, que ustedes ven que baja y tiene esta curva, entonces es más larga la relajación. Entonces, esta es la fase de la relajación que dura más, porque es más ancha para llegar al nivel, miren, para llegar acá, se tardó más la curva. Diferente hubiera sido que se hubiera venido para acá, ¿no es cierto? Una campana completa. Pero aquí no fue así, sino que se alargó. Entonces, la relajación es más larga que la contracción, ¿verdad? La contracción es más rápida que la relajación. Entonces, aquí también tenemos esta misma curva, esa es la contracción muscular, lo morado es la contracción, lo verde es la relajación. Entonces, la idea aquí en este punto es discutir, ¿verdad? ¿Por qué la contracción es más corto que la relajación? ¿Por qué Se tiene un estímulo más rápido quizás. O sea que para que la fibra se relaje debe ser estimulada nuevamente. Aquí se dio el estímulo, aquí estuvo el potencial de acción, lo que me desencadenó la contracción, ¿verdad? Entonces, la fibra en contraerse, ustedes ya saben cuál es el mecanismo, ¿verdad? El potencial de acción fue por la membrana, el túbulo T, se abrieron las cisternas terminales, se libera el calcio y se genera la contracción. El calcio llega a la troponina, se liberan los sitios de unión, se hace el ciclo de la contracción. Y con esto el músculo se contrajo. Llegamos hasta ahí. ¿Pero qué tiene que pasar para la relajación? ¿Qué sucede con la fibra en ese momento? Recuérdense que lo vimos. En la guía está. Vamos a ver si pongo. Es una diapositiva. ¿Por qué? Porque es que en la relajación se tarda más la fibra en relajarse que lo que tarda en contraerse. ¿No recuerdan ustedes? Lick, disculpe, tengo una pregunta, solo ¿Sí? que la diapositiva anterior, ahí Ajá. se tiene
tiene 0.5 milisegundos y yo aquí en el manual tengo 5 milisegundos. Sí, esas son las diferencias de que se iban a corregir el manual. Entonces le pongo 0.5, Lick. No, pónganle como lo tiene en el manual actual. Vamos a ver, en el manual actual yo aquí también es que se me olvidó verificarla. Sí, en la contracción muscular única son 5 milisegundos y la frecuencia 5 ciclos por segundo. Y yo creo, jóvenes, es que fíjense que esta presentación está hecha con el dato anterior, con el manual anterior. Entonces sí, en el caso de esta presentación, jóvenes, aclaración, qué bueno que lo hizo la compañera. Aquí son 5 milisegundos y 0.5 ciclos por segundo. Híjole, jóvenes, y así es en todo. Así es en todo. Aquí, porque aquí tenemos eso. Pero aquí igual, son 5 ciclos por segundo, porque como si se los comparto, que quede el dato, ¿verdad? Y también ustedes cambien acá, 5 milisegundos, 5 ciclos por segundo. Yo creo que eso es lo que teníamos que cambiar. Sí, gracias. Esos eran los detalles que había que cambiar en el manual y no lo cambié en la presentación, pero ahorita ya lo modifiqué para cuando se las pase, ya están. Vale, entonces, lo que les quería compartir era en el caso de qué es lo que sucede cuando la fibra se relaja, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede al momento de la relajación muscular? Que eso se ve en la guía número 5 cuando vemos lo del metabolismo muscular. Ahorita les voy a poner esa diapositiva para que ustedes logren comprender, ¿verdad? ¿Por qué es que se da esa diferencia? Vaya, espero que ya estén viendo la otra presentación. Sí. Ok, vaya, entonces, aquí, después de la contracción muscular, la fibra tiene fatiga. ¿Por qué? Vaya, primero porque ya hemos estado ejercitándonos, entonces nuestro cerebro, antes de que el músculo quede totalmente agotado, nos empieza a dar la señal de que ya se está cansado, que hay que bajarle el ejercicio. Eso es la fatiga central. Luego, los iones de calcio van saliendo de manera inadecuada de la fibra, entonces eso igual genera la fatiga muscular. Ahora vean este detalle. El oxígeno es insuficiente, entonces ¿eso qué quiere decir? Que la energía dentro de toda la fibra va disminuyendo, ¿verdad? Y igual se bajó la fosfocreatina, se bajó el glucógeno y todos los nutrientes de los cuales la fibra puede obtener energía. Y se acumula ácido láctico, que esto es resultado de la glucólisis, ¿verdad? Entonces, el ambiente ácido es inadecuado para la célula. Y entonces ya tenemos todo esto, que ya está la fibra en fatiga. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Vale, acordémonos que para restablecer, dijimos, el potencial de membrana en reposo, ¿quiénes actuaban? Las bombas de sodio y potasio. Y las bombas de sodio y potasio utilizan ATP. Y el ATP, para obtener el ATP se necesita oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase de la relajación? Que ya no hay oxígeno y ya no hay forma de producir el suficiente ATP. O sea, por eso la relajación es más lenta. Ahora, ¿para qué es que se necesita oxígeno? Vale, primero, el ácido láctico se tiene que volver a convertir en glucógeno, o sea, la fibra tiene que llegar a su estado de reposo. Aparte de eso, también se tiene que volver a hacer la fosfocreatina,
que es la forma de almacenamiento inmediato de energía. Luego tiene que reemplazarse el oxígeno extraído de la mioglobina. La mioglobina que está en el músculo debe de volver a tener oxígeno. Y el consumo de oxígeno después del ejercicio es reforzado por cambios, ¿verdad? Entonces, debido a todo esto, a que la fibra tiene que hacer todo eso y hay menos oxígeno, no hay energía, entonces, y para estas actividades químicas, la célula necesita energía, ¿verdad? Entonces, por todo eso, la relajación es un proceso más largo que la contracción. ¿Comprenden? Sí. ¿Verdad? Entonces, esta curva no la vayan a confundir con la curva del potencial de acción. Voy a dejar de compartir esta y voy a regresar a la presentación en la que estaba del laboratorio. Entonces, no vayan a confundir esas dos curvas porque son diferentes, ¿verdad? Vean la del potencial de acción. Vean la del potencial de acción, ¿verdad? La curva es un tanto diferente, aunque siempre tarda un poquito más en la fase de la repolarización, ¿verdad? Pero la campana es casi igual a ambos lados. En cambio, la fase de la contracción, la curva de la contracción muscular única, aquí vean, es diferente la campana, ¿verdad? Es más larga la parte en la que baja, ¿verdad? Porque es la fase de la relajación. Ok, el último punto del laboratorio, aquí está lo que les he explicado, ¿verdad? Todo lo que sucede después, vaya, hasta aquí llegamos a la contracción en el punto 6, ¿verdad? Se da la contracción, pero ya en el 7, los canales de calcio del retículo sarcoplasmático se cierran y la fibra tiene que, por las bombas de transporte activo de calcio, tienen que guardar todo ese calcio para que el calcio ya no esté disponible y los sitios de unión se vuelvan a cubrir, vuelvan a bloquearse y relajarse. Entonces, para todo esto, ¿verdad? Se necesita energía y luego todo lo que ya vimos, ¿verdad? Que las bombas de sodio y potasio tienen que restablecer el potencial de membrana en reposo y cómo toda la fibra tiene que llegar a estar en sus condiciones iniciales, ¿verdad? Ahora, el último punto es las consecuencias, reversibilidad y irreversibilidad cuando se daña un nervio. Entonces se machacó el nervio y ¿qué pasó, jóvenes? ¿Qué pasó ahí? Cuando con una pinza, no se movía, entonces se machacó el nervio y con la estimulación indirecta, el músculo, ninguna respuesta. Pero aún con el nervio machacado, ¿en qué tipo de estimulación sí había respuesta? En una directa. En la estimulación directa, así es. Ahí sí obtuvimos respuesta. Entonces, ¿eso qué quiere decir, jóvenes? Cuando nos fracturamos, cuando tenemos un accidente y nos cortamos toda la masa muscular y ahí se nos van nervios y músculos, los nervios tardan un poco en recuperarse. Pero los que se han fracturado y han andado yesos han visto cómo los músculos cuando no se contraen se hacen bien delgaditos. Entonces es ahí donde se utilizan estos métodos de estimulación directa al músculo, para que el músculo empiece, se active, se contraiga a pesar de que el nervio siga dañado, ¿verdad? Y poco a poco esa contracción muscular va estimulando la reparación pues, del nervio también
poco a poco el nervio se va reparando y entonces el músculo va llegando a tener su movimiento normal. Que después de una fractura, después de una contracción, accidente, nunca vamos a generar el movimiento tal como lo hacíamos en nuestras condiciones normales. Claro, ¿verdad? Depende también la edad a la que se tuvo el accidente, etcétera, ¿verdad? Pero en términos generales, pues no, nunca llega a ser igual. Pero sí, aunque no haya una estimulación nerviosa, si hay estimulación directa, se puede generar la contracción muscular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto era todo de laboratorio, jóvenes. ¿Tienen alguna duda?